Alright, Shalom, que empezando toda la alabanza, gloria y honra, Yahá, Ba'ashem Abushai, Ba'ashem Rakadash, doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras, en total humildad y sinceridad. Shalom, al electo de la nación de Israel, esparcido por los cuatro rincones del planeta, que empujan y sirven al Señor en total sinceridad y humildad. Shalom. Hey, hermanos, en esta oportunidad, sobre el espíritu, voy a hacer esta lección básicamente al ver el oportunismo vil y bajo que estos diablos han enseñado a nuestra gente en base a los maestros de la ley, entre comillas, ¿va? Les han enseñado en muchos casos lo que bíblicamente se conoce como filosofías huecas, hablando de libros como Apocalipsis, como Daniel, hablando del infierno, hablando de Génesis y etcétera de cosas, que lo único que provoca solamente es más confusión en nuestra gente. Y te dice Colosenses 2:8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Mashiach y Yahawashi. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que corresponde a la verdad lo tiene solamente una gente, para empezar, que son los llamados morenos, indios y latinos, los israelitas, bíblicamente, ¿ok? Y lo que corresponde a la verdad no lo tienen todos. El Señor solamente está trabajando con una gente, son los israelitas, pero también con un delimitado entorno entre los israelitas. El Señor no se muestra a todos. Entonces, ¿qué es lo que te puede enseñar a alguien que no está en la verdad? Alguien que no te muestra la verdad, alguien que no la sabe simplemente, que no la ha visto. Te va a enseñar cosas que pueden salir de él mismo nada más. Te va a mostrar lógicas y demás conclusiones en base a meditación hechas bajo un techo en una congregación, en la que lo único que ellos tratan de demostrar es que Jesús y Jehová harán un rapto y que a costa de ellos debes de colaborar, cuando eso es falso, porque el nombre verdadero del Padre es Yahweh, que significa Él existe, en el hebreo paleo, nuestra lengua pura, ¿no? Y el nombre correcto para el Hijo es Yahausha, no es Jesús. Jesús viene a referenciar a César Borgia, ¿ok? Que él fue el hijo del Papa Alejandro VI, ¿va? Era un comandante de guerra, tengo entendido, que muy aparte de ser corrupto, cometía incesto con su hermana, ¿va? Entonces, y encima era maricón, era un homosexual. Entonces, no hay nada que se pueda rescatar de todas esas sinagogas, ¿va? No hay nada. Y esta verdad está llegando a cierta gente, inclusive hasta cuando se hacen estos videos hay mucha gente que simplemente no va a prestar atención porque el Señor los ha endurecido, y endurecer significa volver necios, ¿va? Eso es lo que sucede. Pero hay otro poco de gente que ellos sí van a atender el llamado, el Señor les va a poner un espíritu de diligencia para poder hacer su trabajo,
apresurar el día. ¿Okay? Entonces queda claro básicamente el punto, ¿no? Hey, que no hay que permitir que esta gente nos atrape con filosofías huecas, man, ¿va? Esto no es filosofía hueca, esto es el poder de Yahweh Bashem Aboshai, man, ¿va? El poder, man. ¿Y cómo se demuestra el poder, man? Porque hay que ser espiritual. El día de ayer también, en este momento estoy aguardando la hora para poder iniciar el campo con los hermanos de Asher, ubicados en Lima, Perú, el nombre contemporáneo que nos han dado. Y el día de ayer necesitábamos un cargador externo. Debí salir en la tarde, ¿ok? Salí en la tarde, pero no salí a la hora que había mencionado, que había acordado conmigo mismo, que había pensado. Y salí después. ¿Por qué? Porque estuve haciendo un video y luego un hermano empezó a hacer una lección en vivo. Y fue el Espíritu el que me movió para poder escuchar esa lección en vivo. Y fueron los temas que yo había leído un día o 2 días antes. Fue el Espíritu. Cuando salí, dije, ya no voy a encontrar nada. Dicho y hecho, todo estaba cerrado. Y más en esta pandemia, todo sigue cerrado. ¿Pero qué fue? Justo yo estaba caminando, escuchando esa lección, y justo cuando yo estaba ya volviendo, bueno, no volviendo, sino ya camino a mi última recta, el hermano se despide, y cuando alzo la mirada veo entre toda una calle y todos los locales cerrados, veo una galería abierta. Y en esa galería, obviamente estaba enrejada, había un tipo en la puerta, al lado de la puerta, con su local, ¿no? Y que vende artículos electrónicos, y entre ellos habían audífonos, cargadores y cargadores externos. Que me permitió hacer todo lo que debía hacer el día de ayer por la verdad, man. Wow. Y me sentí tan bien, man, tan poderoso el Señor. Me hizo ver una maravilla, man. Para mí es una maravilla, man, y considero que para muchos, man, el Señor acomodando los tiempos para poder hacer su trabajo, para poder llevar nuestra vida en relativa estabilidad y sobre todo conseguir las cosas que necesitamos para hacer su trabajo, como ese cargador externo, man. Eso ya demuestra bastante, man. ¿Qué corresponde a eso? Que eso no es una filosofía hueca, man, porque el Señor permite ver todo eso. Es la fuerza que nos permite ver todo eso. Eclesiástico 19:20. Toda sabiduría es temor del Señor, y toda sabiduría entraña la práctica de la ley. Es decir, los hechos justos, practicar los hechos justos, man. Es a lo que te exhorta las Escrituras, man. Es el espíritu que el Señor te pone para que tú puedas realizar los hechos justos, ordenarte, estar bien, ¿no? Mantener en equilibrio, en balance tu hogar, tu casa, tu familia, ¿no? Usar sabiduría para sobrellevar ciertos casos, y mantenerte callado cuando debas de mantenerte callado, y hablar cuando debas de hablar. Va. Y no estar metiendo cuento de que sí, que Apocalipsis, que el Señor que me dio un chancho para poder comer y estoy agradecido. Nada, man, eso es mierda, man. Eso es mierda. Porque hay mucha gente, man, que con decir, hey, voy a la iglesia, leo la Biblia, me sé Juan 3:16, o qué sé yo, o 5:11, no sé cuál es la que citan en todo momento. Esta gente se aprovecha, man. Se aprovecha de gente sincera. Se aprovecha de mucha gente sincera. Y a la finales, man, ellos están trabajando en contra de ellos mismos.
porque quien no está con el Señor está en contra de Él. Dice 22, no es sabiduría saber hacer el mal, y no hay prudencia en el consejo de los pecadores. ¿Y qué quiere decir prudencia? Prudencia quiere decir un anticipo, anticiparse, ¿va? Y por lo general la gente se anticipa a lo que cree o considera negativo, ¿ok? Por lo general. Pero esta gente queman, esta gente se anticipa para sacar partido de la situación a costa de otra gente. Hey, men, ven una noticia, men, ven que el coronavirus que llegó a tal lugar, que toque el otro. Hey, no, chicos, la Biblia lo dice, que toque el otro. No les interesa el verdadero significado de lo que dicen las escrituras, más sin embargo, porque ahí lo dice, lo toman literal y crean todo un cuento para poder confundir a los llamados morenos, indios y latinos, a los israelitas. ¿Va? Los confunden, man. Sacan provecho, sacan partido, son sabios para hacer el mal, man. Y mucha gente les pide consejos, ¿no? Soy testigo de eso. Mucha gente les pide consejos. Porque hace meses atrás un muchacho que es del barrio también, frecuentaba una iglesia, y cuando me habló de esas cosas, ¿no? Me preguntó, oh, hermano, yo te veo ahí con tu Biblia, con todo eso, ¿no? Y me empezó a hacer preguntas, ¿no? Y, hey, man, como dice la escritura, no, yo no puedo cerrarme con eso, man, yo no debo ser casa sola. Entonces, le empecé a explicar ciertas cosas, man, en el espíritu, según mi porción, ¿va? Entonces, fue pregunta tras pregunta, y le dije prácticamente lo básico, Salakia. Él se fue, consultó a su pastor y llegó con escrituras, y me empezó a predicar a mí, me empezó a exhortar a que acepte a Jesucristo en mi corazón. Hey, yo le saqué una escritura, man, que déjame sacarla. Que hermano, no la encontraba. Es Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hey, man, el Señor puso esa escritura y maté 2 pájaros de un tiro. El primer pájaro fue que nosotros no elegimos al Señor, no elegimos que Él entre, no le damos permiso. Nosotros somos su creación, no somos nadie para poder tener una autoridad por encima del Señor. Va, el Señor es el que nos elige a nosotros. Y tercero, la Biblia tiene cerca de 40 preceptos a más, un aproximado, en donde hace referencia al nombre del Señor. Pero hay gente que no es espiritual, hay gente que está engañada y que en muchos casos es sincera, pero está destinada a esto, man, ¿va? El Señor en ese momento lo destinó a que se volviera necio. Se molestó y me dejó de hablarme. Me dejó de hablar simplemente. ¿Va? Entonces, man, el punto era ese, man, ¿va? Que hay gente que en este momento es muy oportunista con todo lo que está sucediendo y están desviando, no son pastores, man. Ellos no están apacentando las ovejas, como dice la escritura, ¿va? Porque deberían reconocer que toda la sabiduría es el temor del Señor, man, y esta gente no le teme. Sigue comiendo cerdo, no presta atención a los estatutos, preceptos, a los mandamientos, man, ¿va? No lo practican, no practican hechos justos. Ni siquiera se les cruza por la cabeza practicar los mandamientos, man, porque mienten. Y un mandamiento de los principales hasta que te enseñan en la escuela pública es no mentir. Pero engañan. Y hey, güey, en el espíritu espero que esta lección haya sido edificante. Quiero cerrarla dando toda alabanza, gloria y honra. Doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra de molino.
Y Shalom al electo de la nación de Israel, esparcido por los 4 rincones del planeta, que empujan y sirven al Señor en total sinceridad y humildad. Shalom.